Los bloques dialoguistas, el PRO, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal van a dar quórum para debatir la ley ómnibus. Pero a esta hora siguen las negociaciones por puntos que son clave en los que todavía no hay acuerdo. Y en muchos artículos, por cierto, algunos de estos bloques podrían llegar a votar en contra y además rechazar algunas otras ideas que giran alrededor del debate. Entre ellos hay un reclamo por las privatizaciones que el gobierno no estaría dispuesto a aceptar. La normativa llega al recinto con quórum confirmado, pero con una ley incierta. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Estas son las noticias a las 20:30. Mañana, desde las 10, se debatirá la ley ómnibus en el Congreso. Se espera una sesión de más de 40 horas, por lo que la votación podría ser recién el jueves. Solo el bloque del PRO se comprometió a votar toda la ley, mientras que la UCR y Hacemos Coalición Federal votarán con disidencias y continúa la negociación de algunos puntos. Privatizaciones, jubilaciones, seguridad, coparticipación e impuesto país, los temas más conflictivos. Vamos a dar quórum como primera definición y vamos a discutir algunos temas sobre los cuales tenemos posición tomada y que hemos fijado las disidencias en el dictamen. Determinó que la reforma laboral incluida en el DNU es inconstitucional tras el planteo presentado por la CGT. La justicia rechazó la apelación presentada en los últimos días por el gobierno. Héctor Daer celebró el anuncio y afirmó que la justicia les dio la razón. Además, otro juzgado también anuló el artículo sobre las sociedades anónimas deportivas. El actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, ingresará al gobierno como secretario de Turismo, Deportes y Ambiente. Así lo confirmó en redes sociales el ministro del Interior, Guillermo Francos, donde además publicó una foto del funcionario entrante junto a él y al presidente Javier Milei. El nuevo secretario es peronista, fue gobernador y candidato a presidente y dejará la embajada en Brasil para asumir en el nuevo cargo. Otro día con ola de calor sobre la ciudad de Buenos Aires. La máxima llegó a 36 grados durante la tarde y para mañana se espera otro día con calor intenso. Además, en el resto del país se registran temperaturas más altas de lo habitual. En instantes les contamos todos los detalles. Ángel Di María confirmó que no estará presente en los próximos Juegos Olímpicos, siempre en caso de que la selección argentina clasifique a los mismos mediante el preolímpico que se juega en este mismo momento con la selección dirigida por Javier Mascherano. Ahora, lo que pasa es que Fideo ya avisó que su última competencia con la selección nacional será sí o sí la Copa América a disputarse también este mismo año. Creo que me lo he ganado el poder decir hasta acá. El dato es muy concreto. Los bloques dialoguistas van a dar quórum para poder debatir la ley ómnibus mañana, en principio a partir de las 10 de la mañana en el Congreso. Pero todavía a esta hora hay una serie de temas que no están terminados de cerrar. Bueno, de hecho, los bloques siguen negociando. Hay mucha expectativa, por otra parte, por el resultado de la reunión de labor parlamentaria que debería estar desarrollándose en este mismo momento. Entonces, para conocer un poco más sobre estas alternativas, las negociaciones, los acuerdos, las disidencias, está trabajando desde el Congreso nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches. Silvina, estamos en las puertas del Congreso en vísperas de esta sesión esperada para que se debata la ley ómnibus. Será mañana a partir de las 10 de la mañana con confirmación a partir del quórum que aseguran los tres bloques oficialistas opositores dialoguistas que van a estar acompañando al oficialismo para dar quórum y de esa manera se va a estar debatiendo la ley ómnibus en el día de mañana. En estos momentos hay una labor parlamentaria que se está realizando, una reunión de labor parlamentaria
para poder definir los temas, o por lo menos de qué manera se va a estar discutiendo la modalidad de la sesión en el día de mañana. Hablábamos en principio, durante toda la semana se habló de 40 horas de sesión, una sesión maratónica que se iba a realizar de manera continua. A esta hora se está evaluando la posibilidad de incluir cuartos intermedios y que de esta manera la sesión se dé en diferentes días, y por lo menos, o lo que se evalúa ahora es que la votación no sea jueves o viernes por la mañana, jueves por la mañana o por la madrugada como estaba previsto, sino también el viernes, y con esa posibilidad incluso de extenderlo el sábado, todo teniendo en cuenta la posibilidad de que se fraccionen los diferentes discursos y que se vayan incluyendo diferentes cuartos intermedios. Esto se hace mientras vemos algunos manifestantes que de manera habitual hace varias semanas se están manifestando justamente frente al Congreso. Hay que recordar, la sesión está confirmada, 3 bloques opositores dialoguistas que ya confirmaron que van a estar acompañando al oficialismo, pero con algunas disidencias. Impuesto al país, privatizaciones, hablamos también de coparticipación, de facultades delegadas. Son algunos de los puntos centrales que a esta hora todavía se siguen discutiendo con diferentes reuniones. El único bloque que aseguró que va a estar acompañando a la ley ómnibus de manera íntegra es el bloque del PRO. El bloque del PRO, que con sus 37 diputados van a estar votando de manera positiva artículo por artículo de este megaproyecto de ley. De esta manera lo confirmaba el bloque del PRO con su titular, el presidente Cristian Ritondo. ¿Por qué hubo un desentendimiento ayer con el tema de impuesto país entre el gobierno y los gobernadores? ¿Algunos referentes? Yo no fui a la reunión. Lo que me transmitieron quienes fueron por nuestro bloque, Diego Santilli y Damián Arabia, es que no se había comprometido el ministro, sino que dijo que lo iba a estudiar el tema. Lo que yo tengo es que ese acuerdo no existió, por lo menos por los representantes del PRO que fueron Diego Santilli y Damián Arabia. Yo lo que veo que hay muchas opiniones de diputados sueltos, y la verdad que la presidencia del bloque y los bloques deben actuar como bloques. Si no actúan como bloque, tenemos cantidades sueltas de opiniones. Sí, va a haber modificaciones del dictamen, a lo que mañana se va a discutir en el recinto, sin duda, porque están tratando de que corrijamos todas las disidencias presentadas por los distintos bloques que tenemos la voluntad de acompañar. Vamos a votar a favor. ¿En particular? Sí. Allí, Cristian, escuchábamos al presidente de la bancada del PRO, a Cristian Ritondo, pero vos estás manejando más datos en estos momentos. Silvina, por otra parte hay que hacer referencia y hay que tener muy en cuenta las posiciones que van a tener Hacemos Coalición Federal y también el bloque de la UCR, 2 bloques importantes que durante todas estas semanas estuvieron manteniendo conversaciones con el gobierno, que incluso a esta hora las están manteniendo, que plantearon ya que tienen diferencias irreconciliables en el proyecto de la ley ómnibus. Es por eso que van a estar votando en contra. Pero bueno, habría que ver, o por lo menos hay que estar muy atentos en el día de mañana en poner el foco en la votación en particular. Se sabe que la votación en general va a tener media sanción, la votación en particular es el punto central, y ahí habría que estar atento en lo que de qué manera se va a desarrollar el bloque de la UCR y también el bloque de Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, que de esta manera se refería a la posición que mañana va a tener su bloque en el recinto, en la Cámara de Diputados. Vamos a dar quórum como primera definición, vamos a aportar al debate, vamos a votar en general la mayoría del bloque y vamos a discutir algunos temas sobre los cuales tenemos posición tomada y que hemos fijado las disidencias en el dictamen. Así que vamos a ser coherentes con lo que hemos sostenido en el dictamen. Emergencia y facultades delegadas es la estructura fundamental de la ley. Este tema lo han tenido todos los presidentes de la democracia y por lo tanto ese tema lo vamos a habilitar. Vamos a trabajar para que el presidente tenga los instrumentos para afrontar la crisis que tiene la Argentina en el plano económico.
Y con esta nueva afirmación del diputado Pichetto, vamos a repasar cómo quedaría conformada la sesión. A ver, por un lado, La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo y el monobloque Avanza Libertad, integrado por el diputado José Luis Espert, ya anunciaron que van a dar quórum. El espacio, presidido por Patricia Bullrich, ya adelantó que va a votar a favor de la ley en su totalidad, sin disidencias. Pero hay más. Como te contamos, Hacemos Coalición Federal va a dar quórum. No va a pasar lo mismo con los espacios de Unión por la Patria, que cuenta con 99 diputados, a los que se van a sumar los 5 diputados del Frente de Izquierda. Por otro lado, el bloque de Innovación Federal todavía no adelantó si se va a presentar mañana. La última versión señala que sí, que es muy probable. Hace días el diputado nacional de este espacio, Osvaldo Giancafilo, puso en duda el acompañamiento del proyecto, que ese ya es otro tema. Pero en este contexto de negociaciones siguen las disidencias entre el gobierno y los mandatarios de provincia, los gobernadores. En esta fecha final, en el tratamiento de la ley de bases en la Cámara de Diputados, los gobernadores dialoguistas pusieron sobre la mesa una nueva discusión, porque reclamaron la coparticipación del impuesto país en la reunión que mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Franco. Sin embargo, desde el gobierno insisten que en esta reunión no se habló sobre la posible coparticipación de este tributo, y hasta el vocero presidencial confirmó esto, que dijo que jamás estuvo en discusión. Estuve yo hoy con el ministro Francos, donde conversamos del tema. Jamás se planteó participar el impuesto país. No existió nunca en la discusión. Así que no, eso no tiene que generar absolutamente ninguna duda ni mala interpretación. Se quitó el capítulo fiscal, el capítulo que trata la materia económica dentro de todos los temas que trata la ley, y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión. En este momento entendemos que no debe haber ahora ninguna traba para que la ley se apruebe, ¿no? La discusión era esa, lo sacamos de la discusión. Entendemos que tiene que correr su curso normal de aprobación en lo que respecta al trámite legislativo. Hoy además hubo un retweet muy polémico del presidente Javier Milei a un escrito que había realizado el senador provincial Joaquín de la Torre. Bueno, ¿qué decía? Que lo que en realidad quieren los diputados del bloque extorsión, en referencia a los diputados dialoguistas, es seguir viviendo del negocio de la política. Pero además los acusó de otorgarle facultades extraordinarias a los expresidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández y al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, por su parte, firmó un decreto para declarar persona no grata a todos aquellos legisladores que voten de manera afirmativa la ley ómnibus y además el decreto de necesidad de urgencia, las dos herramientas que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo. He decidido por decreto a referéndum del Consejo Deliberante, porque soy un demócrata, nombrar persona no grata, en este caso, a los diputados tucumanos y a todo aquel que vote esta ley ómnibus y este decreto perverso del Ejecutivo. Espero que como condena pública todos los intendentes del país que se van a ver perjudicados, le pido que copien este ejemplo. Y este dato, finalmente la Cámara del Trabajo resolvió el planteo de la CGT y determinó que la reforma laboral de Javier Milei es inconstitucional. La justicia nos dio la razón. Esto lo expresó Héctor Daer, que es uno de los cosecretarios de la Central Sindical, desde su cuenta en la red social X, luego de conocerse la novedad en la justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el recurso presentado en los últimos días por el gobierno a través de un escrito de más de
30 páginas en donde plantea que el principio que organiza el funcionamiento del Estatuto del Poder del Estado es precisamente la división de funciones. En primera instancia, la jueza que intervino también había declarado la nulidad, pero en este caso de 6 artículos del capítulo laboral. Políticas, es decir, nada tiene que ver con... Pero además otra cuestión para tratar, y esto lo quiero hablar con Juan Cruz, tiene que ver con que finalmente un rechazo, Juancho, a las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que la ley ómnibus permita el debate de las sociedades anónimas en el deporte, en particular en el fútbol. ¿Cuáles son los datos que rodean a esta decisión? Exactamente. Primero, el descontento por parte del Poder Ejecutivo. Se sabe que van a apelar la cautelar que dictó la justicia, por la cual hasta el momento, dentro de esta ley ómnibus, las sociedades anónimas deportivas no se dan una posibilidad de elección para los socios de los clubes y, por ende, también para aquellas empresas que quieran invertir en los clubes para convertirlos en sociedades anónimas deportivas dentro de un porcentaje no cercano, al menos a la totalidad, al 100%, o sí, dependiendo de cuál sea el modelo que se elija. El modelo alemán, por ejemplo, no llega al 50%. En el caso del modelo inglés, sí, y lo supera ampliamente, puede llegar hasta el 90%. Sí se sabe que Javier Milei tenía la idea de que se acerque más la Asociación del Fútbol Argentino a lo que es el modelo inglés y no al modelo alemán, por ejemplo, que tiene que ver más con un aporte un poco más serio que la cuestión de los sponsors. Por ahora lo que se sabe es que, bueno, esta medida cautelar de la justicia no permitió que se incluya dentro de la ley ómnibus y que el gobierno apelará esta decisión. Veremos cómo continúa todo de cara a, bueno, las definiciones con esta ley. Hoy además hubo una decisión de carácter político que tiene que ver con el deporte, porque Daniel Scioli se suma al gabinete de Javier Milei. El actual embajador en Brasil va a asumir ahora como secretario de Turismo, Deportes y Ambiente. La decisión la anunció el ministro del Interior, Guillermo Francos, e implica el ingreso al gabinete de una figura que ha militado durante años en el peronismo de muy alto perfil. Scioli fue uno de los funcionarios de la administración anterior que siguieron en sus cargos, en este caso en la Embajada Argentina en Brasil, y a quien Alberto Fernández criticó públicamente. El nombramiento también es un espaldarazo de Milei a Guillermo Francos, luego de una serie de versiones que vienen hablando hace tiempo de desacuerdos entre el presidente y su ministro del Interior. Día de calor en Buenos Aires, y estas altas temperaturas se sintieron con muchísima fuerza a lo largo de todo el martes aquí en la ciudad. Para ir a hacer compras, para ir al trabajo, cualquiera fuera la situación que tenías que atravesar, tenías que tomar recaudos, especialmente para evitar consecuencias en tu salud. Bueno, nosotros también fuimos a la calle para ver cómo estabas vos en el marco de estas altísimas temperaturas. El termómetro de esta jornada superó los 33 grados y la ciudad se volvió un horno. La botella de agua fue una gran aliada para soportar el día. Tomé agua, ya acá tengo la botellita, ya la terminé, todo bien. ¿Me la puedes mostrar, a ver? Sí. Me quedé sin agua ahora. Ahora Y en un ratito a volver a cargarla, me imagino. a cargarla de vuelta. La segunda botellita. La segunda botella del día. Sí, sí, sí. Y vas por una más, me imagino. En cualquier momento. ¿Tenías ya preparado esto o lo improvisó? No, lo improvisé. Pero bueno, hay que seguir. ¿A qué hora salió? Hasta mañana a las 6. Así que ahora vuelvo. Y sabía que se estaba volviendo en el peor momento, digo, ya lo tenía previsto. No queda nada, ¿qué va a hacer? Estamos en verano.
Con las altas temperaturas, los vendedores ambulantes también tuvieron que tomar recaudos. Está complicado, pero bueno, hay que vender, hay que trabajar. ¿Hoy se trabaja más que en otros días? ¿Se está vendiendo? Sí, porque hace calor y bueno, eso me ayuda a vender porque la gente tiene calor y quiere refrescarse, ¿no? ¿Este paragüita lo tenías preparado ya por las dudas? Sí, porque hago sombra para que no se calienten y puedan durar más tiempo. Hace calor, pero la gente como que el dinero tampoco no les está alcanzando. Es que hay mucha gente que no se trae la botella ya de su casa. De su casa, todo con su hielo, lo único que buscan. A ver, me vienen a preguntar si tengo hielo para dar. En los parques, muchos se refugiaron en las sombras y otros siguieron entrenando. ¿Solés venir a esta hora o cómo? Sí, porque no viene nadie. Acá estás tranquilo, solito, podés hacer todo esto, no hay nadie. ¿Algún recaudo en particular hoy? Agua full. Sí, la verdad que fue un plan que cuando estábamos saliendo de casa dijimos, che, la pifiamos un toque, porque hace un calor. No, nos trajimos un juguito y agua nada más, pero el agua ya está media caliente para cuando llegamos. El alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por altas temperaturas en la ciudad y en diferentes partes del país se va a extender durante toda la semana. Según los profesionales, se espera un riesgo de alto a extremo en la salud y es por eso que recomiendan mantenerse hidratado y evitar estar expuesto al sol de 10 a 16 horas. No caben dudas que caminar por la calle para ir o volver del trabajo se hizo un poco más pesado. Y muchos ya se preparan para lo que viene en los próximos días. Y hoy la temperatura máxima sobre Capital Federal a las 4:10 de la tarde alcanzó 34 grados, pero la sensación térmica 36. Y ya amaneció caluroso porque la mínima se registró a las 7:30 y fue de 23 grados 7 décimas. Y yo les vengo contando que hay umbrales, hay valores que empiezan a contabilizar olas de calor climatológicas. Esto es, durante 3 días consecutivos tenemos que registrar valores en la ciudad de Buenos Aires de temperatura mínima de por lo menos 22 grados, que es el percentil 90. Nos quedamos entonces con el 10% de los casos más altos para la mínima, el 10% más extremo. Y en cuanto a la temperatura máxima, 32 grados 3 décimas. Y claro, a partir de hoy entonces contabilizamos el día 1 en ola de calor. Y se espera que todo el fin de semana, mejor dicho, toda la semana y hasta el fin de semana inclusive, registremos temperaturas por encima de los valores que yo recién les comentaba. Claro, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que Mar del Plata, que Santiago del Estero o que Puerto Iguazú. Pero en nuestra ciudad, 22 la mínima, 32 grados 3 décimas de temperatura máxima durante 3 días consecutivos y ahí vamos a anotar, a registrar la primera ola de calor del 2024. Y acá les muestro una especie de electrocardiograma, pero es un meteograma. Las temperaturas previstas para las próximas horas. Vean acá el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, domingo. Esta línea 40 grados representa de temperatura. La línea de 40, la de 35, la de 30 y esta para que vean la de 20 y la de 25. Vean cómo durante los próximos días la temperatura se va a mantener casi estacionada con mínimas que van a estar cada vez en ascenso. Más de 25 grados a partir de mañana y llegando a 40 o inclusive podemos superar la marca de los 40 grados el próximo jueves 1 de febrero. Vean cómo el calor no se termina. Esto es el lunes 5 de febrero y vamos a seguir sin alivio. Se viene la primera ola de calor y muy intensa a la ciudad de Buenos Aires. Y vean lo que está pasando o lo que va a pasar en el territorio nacional, porque el desvío positivo de temperatura, es decir, está haciendo mucho más calor respecto de lo normal, a pesar de que estamos en pleno verano, en todo el territorio nacional, en color rojo, los desvíos positivos de temperatura, excepto el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Después toda la Patagonia, la zona central, va a ser la más afectada por esta ola de calor, hasta el 5 de febrero inclusive. Y claro, a medida que nos desplazamos al norte del país, como en la provincia de Misiones, puede haber alguna lluvia, puede mermarse un poquitito. Pero lo dicho, el calor fuerte va a persistir durante por lo menos una semana más en gran parte del territorio nacional. Nuevas colas en las estaciones de servicio, seguramente las habrás visto esta tarde y todo esto tiene que ver con la posible suba de hasta un 11% en el precio de las naftas. Esto
puede ocurrir a partir del próximo jueves 1 de febrero y tiene que ver con la actualización del impuesto a los combustibles líquidos. El gobierno empezó a evaluar esa medida para sumar recaudación y compensar el bloqueo de su reforma impositiva prevista en la ley Ómnibus. Según la industria petrolera, el gravamen no se actualizaba desde julio de 2021. Y luego de que el gobierno oficializara que la ley Ómnibus se va a debatir mañana en la Cámara de Diputados, las organizaciones sociales de derechos humanos, de cultura, estudiantiles, sindicales y partidos de izquierda también resolvieron convocar a una marcha hacia el Congreso durante el momento de la sesión. En la misma jornada que será esta nacional, vamos a reclamar un paro general a las centrales sindicales con movilización y pediremos la continuidad del plan de lucha hasta poder derrotar el plan antiobrero de Javier Milei. Esto lo comentó, y es un textual, que corresponde a Eduardo Beliboni, un referente del Partido Obrero, que es una de las fuerzas convocantes. En Lanús Este, en el cruce de Guidi y Sitio de Montevideo, esta tarde un hombre de 50 años se atrincheró en su casa y se mostró armado desde su ventana. Luego de un operativo que duró más de 2 horas, agentes del Grupo Halcón, la Brigada de Investigaciones y la División Motorizada de la Policía Bonaerense entraron al hogar y se encontraron con la víctima ya sin vida. La causa quedó ahora en manos del fiscal Martín Darío Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Avellaneda, Lanús. Ángel Di María tomó una terminante decisión y parece que no jugará los próximos Juegos Olímpicos, pero lo que dijo es que no se retirará de la selección. Pensaba antes era que lo de afuera son de palo. América. Esto es lo que explicó, lo que dijo a principio de año, que ya el Mundial había sido mucho, que le había encantado, que fue como cerrar un gran sueño este ciclo con Scaloni, porque primero llegó la Copa América con la medalla de oro, después la finalísima, que es una competencia a la cual no se le dio mucha importancia, pero lograron vencer a un gigante de Europa como Italia por 3-0, con Ura en la final, con ese golazo que veíamos en pantalla. Ahora la decisión estaba en él, si jugaba o no jugaba los próximos Juegos Olímpicos, porque Javier Mascherano pensaba tenerlo en cuenta en caso de que el equipo argentino clasifique, ¿no? Obviamente primero hay que atravesar la competencia que otorga apenas 2 cupos para los Juegos de 2024. Y Angelito Di María dijo, bueno, ahora tengo el gusto de poder decidir, la medalla olímpica ya la tengo gracias a... No, creo que ya está, que tomé la decisión. Tomé la decisión de que termine la Copa América. Creo que me he ganado, o creo que me lo he ganado, el poder decir hasta acá, en el momento que yo lo decida. Y creo que la Copa América es lo último. Creo que decidí la Copa América también porque tuve muchos años de sufrimiento en la selección, los años que tuve lesiones, que no me salían las cosas, que fueron momentos durísimos para mí y a partir de la Copa América que se ganó fue todo diferente, fue alegría, felicidad y el estar ahí, el poder disfrutar realmente un 100% estando en la selección, creo que lo merecía y por eso seguí, por eso quiero seguir un poco más y creo que el final es la Copa América. Para llegar a la Copa América, primero el elenco argentino tendrá que hacer una serie de amistosos, una preparación y ya hay algunos rivales confirmados. El primero puede ser un viejo conocido porque tanto Nigeria como Costa de Marfil formarán parte de la ventana inicial de cara a la Copa América de Estados Unidos 2024. El encuentro del albiceleste con Nigeria será en el estadio Olympic Sports Center de Hangzhou, todo esto en China, mientras que el duelo con Costa de Marfil será en el Walker Stadium de Beijing. Los partidos se darán entre el 18 y el 26 de marzo. Va a faltar todavía un tiempo para que se defina la fecha exacta
para cada uno de ellos, pero se sabe que estos dos rivales, Nigeria, viejo conocido de los mundiales, 2002 por ejemplo, 1994, también en el 2010, también en 2018, bueno, y Costa de Marfil allá por 2006 fue rival de la selección argentina en lo que fue el Mundial de Alemania. Cuando volvamos de la pausa, vamos a prepararnos para darle marco al debate que mañana se va a dar en la Cámara de Diputados alrededor del proyecto de ley de bases o ley ómnibus. ¿Qué implica desde lo económico? Esto y mucho más, como siempre, aquí en las noticias a las 20:30. Si no surge ninguna cuestión de último momento, que siempre hay que tener en cuenta en política, todo está previsto para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, finalmente se llame a sesionar en diputados y se pueda dar en el recinto el debate sobre la ley ómnibus. Pero hay muchas cuestiones para mirar, porque en principio hay número para el quórum, habría número para aprobar la ley en general, pero esta ley tiene muchos capítulos y muchos más artículos más allá de la enorme cantidad que se han bajado. Con lo cual todos nos preguntamos, ¿qué es lo que se va a votar al final? ¿Y qué implicancias va a traer para la vida social y económica de muchos sectores? Esta noche voy a saludar al economista Isaac Rudnick, que es el titular del ISEPSI. Hacía mucho que no hablamos con Isaac. Buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Isaac, lo primero que quiero preguntarle es si el presidente Milei, con lo que finalmente se apruebe en diputados, va a poder llegar al déficit cero y si esto va a ocurrir a lo largo de 2024 y cuáles son las consecuencias para la economía y las consecuencias de carácter social. Bueno, en primer lugar, había una serie de medidas que estaban en el llamado capítulo económico que fue retirado. Medidas que justamente apuntaban, fue retirado de la ley ómnibus. O sea, mañana no va a ser tratado. Estas medidas justamente eran muy importantes sustanciales, diría yo, para llegar a cumplir con el objetivo del déficit cero. Entre las medidas que no van a ser implementadas, como sabemos, están las retenciones que se pretendían incrementar, retenciones a las economías regionales, retenciones a las exportaciones agropecuarias, retenciones a las exportaciones industriales, entre otras. Y por el lado, digamos, de la reducción de gastos, de las medidas más importantes estaba lo de la anulación de la movilidad jubilatoria. Como sabemos, el gasto dentro del gasto social, el porcentaje más y dentro del conjunto del presupuesto, uno de los capítulos más importantes es el del pago de jubilaciones. Sin embargo, esos capítulos... Ismael, Isaac, perdón. Sin embargo, el presidente ha dicho que el compromiso del gobierno con el déficit cero es inalterable y a través de distintos referentes, desde el ministro de Economía hasta el portavoz del gobierno, han asegurado que el ajuste va a existir, que va a ser duro y que mucho de esto va a pasar por las provincias. ¿Qué hay que esperar? Sí, primero es que el gobierno ha entrado en una dinámica de generar todo tipo de declaraciones que después les resulta, de anuncios que después les resulta cada vez más difícil concretar, digamos, a diferencia de cómo se presentó en su origen, de que era un gobierno que a diferencia de otros, las medidas y los objetivos que se planteaba no las negociaba y era una parte sustancial de su discurso, no vamos a negociar nada. Al día de hoy siguen planteando lo mismo, plantean que el retiro del capítulo económico no es producto de una negociación, sino de haber escuchado
de alguna manera los reclamos de los gobernadores, los reclamos de distintos sectores. Pero bueno, entre negociar y escuchar reclamos y conceder estos reclamos, bueno, es utilizar distintas palabras en realidad para conducir a lo mismo. Entonces, primero que seguir manteniendo el discurso no vamos a negociar nada, hoy no se está cumpliendo. Ellos, obviamente, al renunciar a ese capítulo económico, que era el corazón que les daba la posibilidad, las medidas sustanciales, las medidas más importantes que le daban la posibilidad de llegar al déficit cero, tienen que recurrir a otro tipo de medidas. Entre otros, están fundamentalmente reducción de gastos, van a intentar o están intentando o están anunciando reducción de gastos que tienen que ver con transferencias a las provincias. Para volver a la idea que les planteaba recién, que el gobierno permanentemente anuncia medidas que después retrocede, no las puede cumplir, está lo que pasó entre ayer y hoy. Ayer anunció que el Banco Central no autorizaba los adelantos necesarios para que los organismos nacionales puedan pagar los sueldos antes de fin de mes, y hoy tuvo que retroceder ante los reclamos y las críticas que recibió. Por eso mismo, no entonces, está claro. Esta cuestión llevaría a que la ley que finalmente se debata mañana va a ayudar a lograr los objetivos, o terminará siendo, si además se discute intensamente el capítulo de las privatizaciones, terminará siendo un objetivo político. Se logró la aprobación, pero no necesariamente lograr las herramientas buscadas. Por lo menos hasta ahora quedan muy en duda la posibilidad de que esas herramientas a las que el gobierno tuvo que renunciar con el retiro del capítulo económico, las pueda efectivamente cumplimentar a través de otras vías. Está eso en discusión, porque está claro que los gobernadores y los representantes de las distintas provincias están muy atentos a cómo se va a dar el debate de cada uno de los capítulos en el día de mañana, habida cuenta que en el debate de comisiones se produjo supuestamente un dictamen y después se redactó por fuera del Parlamento. Todo indica que se redactó por fuera del Parlamento un dictamen distinto al que se había acordado y aprobado. Entonces mañana es probable que, si se hace la sesión, vamos a ver de que efectivamente se pueda concretar. Todo indica que se va a hacer, pero incluso todavía respecto a esto hay un margen de duda, porque el debate y la discusión y la disputa sobre los distintos capítulos, sobre las distintas leyes que son capítulos en definitiva de esta ley ómnibus, como por ejemplo el de las privatizaciones, que hay sectores que no están de acuerdo con darle al gobierno la carta blanca para que 40 privatizaciones el gobierno las lleve adelante de cualquier manera. Digo 40 porque eran 41 original y supuestamente la privatización de YPF fue retirada. Pero hay un debate y hay una intención de una cantidad de diputados de discutir cada uno de las privatizaciones, cada una de las empresas, y no darle carta blanca al gobierno. Esa herramienta de las privatizaciones no solo es un elemento principal para el tipo de estructura que quiere conformar, el tipo de transformación regresiva y neoliberal que quiere implementar el gobierno con esta ley, que efectivamente se pueda concretar en toda su magnitud, y además la posibilidad, el gobierno cuenta con que algunos ingresos que se puedan obtener a través de las privatizaciones terminen de redondear un ingreso fiscal que le permita por lo menos acercarse a su objetivo del déficit cero. O sea, muy bien, estamos ante una situación
un debate de gran incertidumbre, no está muy claro de que el gobierno pueda efectivamente conservar su objetivo. Está de por medio un elemento muy importante, que es el otorgamiento de las facultades extraordinarias. Claro, eso veremos. Capítulos de cada una de las facultades extraordinarias que podrían ser una herramienta para el gobierno para meter por la ventana decisiones que no pudo obtener con la aprobación de la ley ómnibus. Muy bien, Isaac Ruknik, te agradecemos mucho esta conversación. Estamos todos muy pendientes de ver qué va a pasar mañana en el recinto, cómo se introducen los cambios que seguramente van a tener que corregir al dictamen que ya está firmado, y nos preparamos para una sesión, por supuesto, muy extensa, con mucha participación de los legisladores que están a favor y en contra de la iniciativa. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, y recién lo hablábamos con el economista, hay una serie de situaciones que van a llevar al debate, en principio hasta aquí, a que haya quórum garantizado. El quórum es la cantidad de diputados que se necesitan sentados en el recinto, 129 en este caso, para habilitar la discusión. Para aprobar también se van a necesitar algunas mayorías especiales. La aprobación en general, en principio, estaría garantizada. Pero cuando te hablamos de que hay disidencias, de que hay cuestiones que los legisladores no están dispuestos a aprobar, estamos hablando de temas que todavía hasta ahora no están cerrados y que son muy importantes. Acompáñame que te voy a contar cuáles son ellos. Vamos a detenernos en esta cuestión. Son los puntos que están en conflicto. Por ejemplo, el tema impositivo para las provincias. Los diputados estaban a favor de poder avanzar con la aprobación de la ley de ganancias, bienes personales, moratorias. El gobierno lo retiró de este debate. Entonces ahora hay un hueco y un rojo que afecta a las provincias. La cuestión del impuesto país es una cuestión central. Esos impuestos se coparticipan, por lo cual decimos esta noche que impuesto país y coparticipación son un dúo que están en conflicto y que a esta hora todavía no tienen definición. Pero hay más. Y lo vemos ahora. Fíjate, son puntos que están en negociación. ¿Qué pasa con el caso de las jubilaciones? Todavía no se sabe qué va a pasar con los aumentos, que hasta aquí finalmente van a quedar en manos del Poder Ejecutivo. Pero hay algo que se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene que ver con activos que pertenecen al ANSES, que están en discusión. Bueno, ese Fondo de Garantías y las acciones que los componen, que son acciones de empresas privadas, están en discusión. No todo el mundo quiere que se liquide este Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Las provincias además tienen en discusión temas que son muy sensibles, como por ejemplo biocombustibles, el porcentaje de cortes. Las provincias del centro del país están muy con este tema. Hidrocarburos, las provincias patagónicas también están en discusión, y al igual que pesca. Más allá de que te digan de que esto es un capítulo cerrado, a esta hora también se está hablando. Y hay un capítulo que es fundamental, que es central, que está ligado a ver qué pasa con la posibilidad de que la Argentina vuelva a contraer deuda, sin que esto implique el control del Congreso Nacional. Aquí hay muchas bancadas que se oponen a esta idea. Sin consultar al Congreso, sin la aprobación del Congreso, sin el control, la idea sería ahora que el país pueda, sin mayores referencias, contraer deuda. Este es un tema caliente. Seguridad es otro tema. ¿Pero qué capítulo? Bueno, el tema que tiene que ver no con la seguridad personal, sino el momento en el cual se decide cuándo se actúa en defensa propia, y sobre todo cuando un uniformado actúa y dispara señalando el concepto de fue en defensa propia. Un tema difícil. Las leyes ambientales, por supuesto, también están generando muchas controversias. Sobre estos puntos no hay acuerdo, en contra.
Y hay un capítulo más, lo venimos hablando. Este es un capítulo central y tiene que ver con las privatizaciones. Cuando decimos que hay disidencias alrededor de las privatizaciones, estamos señalando en que se quieren privatizar alrededor de 41 empresas. Sin embargo, 13 de ellas, si son estatales, son superavitarias. La provincia de Córdoba tiene 6 empresas estatales que también querrían ponerlas en un escenario de privatización. Y además, más allá de YPF, hay empresas energéticas, está el caso del Banco Nación, el hecho de qué cantidad de acciones mantendría el Estado, cómo se comercializarían algunas, cuáles serían los controles, que están generando, yo te diría hasta ahora, dolores de cabeza. Entonces, hay una discusión a propósito de si esto se va a votar como un capítulo, si se va a votar artículo por artículo, si además existe la posibilidad de votar ley por ley, y cuáles son aquellas empresas que la oposición considera que son estratégicas y que no pueden ser privatizadas. Sobre este capítulo, además, hoy una versión señaló que desde la Casa Rosada se escuchó decir que si este capítulo de privatizaciones se cae, ya veremos cómo queda, no tenía sentido avanzar con la ley. Sin embargo, hasta ahora todavía se discute. Se le aplicó la pena máxima que existe dentro de la seguridad del fútbol a los 30 barras de River que estuvieron dentro de lo que fueron los problemas del último fin de semana. Recordemos que se pelearon en la previa del encuentro ante Argentinos Juniors. Hubo heridos sin peligro de vida, pero con cierta gravedad, y por decisión del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, estos 30 barras implicados en los incidentes del domingo 28 en inmediaciones al Estadio Monumental fueron penalizados casi de inmediato y tendrán prohibido el acceso o la permanencia al estadio en el marco de cualquier partido de fútbol. Esto lo remarco, no es que se les prohíbe ingresar para otros eventos, llámese recital o cualquier cosa que se le parezca dentro de un estadio de fútbol, sino solamente para eventos deportivos en el lapso de los próximos 48 meses. Es la pena máxima que se le da dentro del deporte por la seguridad a cada uno de estos barra bravas. Nos vamos al sur del país, en este caso concreto a Chubut. Vos sabés que son más de 2.000 las hectáreas que ya fueron consumidas por el fuego dentro y en las inmediaciones, nada más ni nada menos que del Parque Nacional Los Alerces. A esta hora se están sumando más brigadistas para tratar de contener el fuego y queremos saber qué está pasando con los operativos de control, de contención y si finalmente se puede extinguir el fuego allí en esa zona. Cecilia Gajardo es secretaria de Bosques de la provincia de Chubut y nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Cecilia, por estar aquí junto a nosotros en Noticias a las 20:30. Queremos preguntarte de manera concreta cuál es el escenario a esta hora y si finalmente se puede llevar algo de tranquilidad o si todavía el incendio no pudo ser circunscripto. Bueno, buenas noches a todos. Les paso a comentar el estado del incendio denominado el Centinela, que viene desarrollándose en inmediaciones del Parque Nacional Los Alerces y en jurisdicción de la provincia de Chubut, el que a la fecha, a la hora, lleva consumidas más de 2.000 hectáreas de bosque nativo, bosque que es propio del bosque andino patagónico y que sigue activo en todo su perímetro. Tal como se muestra ahí en las imágenes, el escenario es bastante complejo porque no hemos tenido precipitaciones considerables desde hace 2 meses, sumado a que hay altas temperaturas en el lugar, estamos teniendo entre 25 y 30 grados cada día y no hay un pronóstico que indique la presencia de lluvias en el corto plazo.
además de la presencia del viento, está la topografía, que como se ve ahí, es bastante compleja por la presencia de pendientes, lo que complejiza el escenario de combate de los incendios. Tenemos 300 personas, alrededor de 300 personas estuvieron trabajando hoy para combatir el fuego, de las cuales 220 estuvieron en la línea de fuego y, entre otros recursos, se está trabajando con 5 aviones, de los cuales 5 medios aéreos, de los cuales 3 son helicópteros y 2 aviones hidrantes. De todas maneras, a esta hora no podemos decir que está, por lo menos, que se haya podido generar un cerco alrededor del fuego. Ese fuego sigue avanzando. Exactamente, sigue avanzando en todo su perímetro, porque las condiciones meteorológicas no han permitido que se pueda controlar definitivamente, sigue activo y bueno, y está incrementándose esta superficie. Ajá. Y por ahora está lejos de comunidades, está lejos de la ciudad de Esquel, que es la ciudad más próxima, la que se está viendo afectada por la presencia de humo, y volando fuertemente para evitar que el fuego llegue a afectarlas. Bien, ahora, la cuestión para poder extinguir un fuego de esta naturaleza tiene que ver con el clima, pero mucho tiene que ver con el recurso humano. Ustedes hoy cuentan con los medios necesarios, Gobierno Nacional se hizo presente, la implementación del Plan Nacional del Manejo del Fuego. ¿Se puede notar o están allí con pocos recursos para poder combatir esta situación? Bien. Bueno, se escucha un poco entrecortado, pero estimo que me preguntaste por las causas. No. Y bueno, eso está siendo materia de investigación en este momento. El incendio comenzó el día jueves y se presume que sería intencional porque viene repitiéndose un patrón que ya se ha observado en otros eventos de fuego registrados en otras temporadas. Así que bueno, todo eso está siendo materia de investigación en este momento. Muy bien, Cecilia Gajardo es ingeniera forestal y secretaria de Bosques de Chubut. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le preguntábamos también si los medios, más allá de la cuestión climática, los medios físicos para el combate son los necesarios, pero no nos podíamos escuchar muy bien. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias para poder comunicar. Muchas gracias. Bueno, y hablando de incendios en nuestro país vecino, en el sur centro de Chile, también allí condiciones extremadamente secas y focos de incendio que también se salieron de control durante la tarde de ayer entre la región de Biobío y Ñuble. Según los vecinos, están anticipando que se quemaron más de 1.245 hectáreas y que se encontraban combatiendo los focos de incendio 2 helicópteros con el Ivalde. Las llamas, los focos de incendio, se acercaron a menos de 300 metros de un barrio residencial. Pero bueno, aprovecho para decirles que a partir de mañana, tanto en el sur de Chile como en el sur del país nuestro, de la Patagonia, Argentina, van a tener algunas lluvias que no serían de mucho milimetraje, pero lo más importante es que van a empezar a descender de forma marcada los valores de temperatura. Como recién decía, máximas que pasan de 30 a 18 o 20 grados para la segunda mitad de esta semana. Y tenemos que hablar del norte de Sudamérica, porque también en la región de Colombia, una extrema sequía, ahí sí, de la mano del fenómeno del Niño, focos de incendio que ya afectaron a más de 374 focos de incendio que fueron apagados, 10 que fueron combatidos en las últimas horas, 6 controlados y todavía 10 que continuaban activos durante el día de hoy. Ahí en el norte de Sudamérica sí es la señal del fenómeno del Niño que hace que llueva menos y que los valores de temperatura se presenten por encima de lo normal para su invierno. Y vamos a ver imágenes ahora por último al monte Merapi, que entró en erupción, la última vez que lo hizo fue el 3 de diciembre y que dejó más de 40 andinistas fallecidos y que
es la primera erupción volcánica del 2024. Es en Indonesia. Este volcán tiene una altura de 2.891 metros y entró en erupción durante la mañana de hoy a las 6 hora local. Y se está monitoreando toda esa situación porque la región está siendo activa en cuanto a la cantidad de sismos, presagio de que podría entrar en una erupción grande ese monte. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir contándote más información y noticias. ¿Qué va a pasar con el clima para mañana? Mañana vamos a tener un día muy movido. Temas de salud, de deportes, como siempre aquí en estas que son las noticias a las 20:30. El tema tiene que ver una vez más con la violencia en el fútbol. Juancho, ahora parece que este modelo se está extendiendo, el de enfrentamientos entre barras, y llegó también a la hinchada de Cerro Porteño. ¿Qué pasó? Contanos. En este caso parece que cruzó los límites de la República Argentina, llegó a Paraguay y Cerro Porteño tuvo que suspender su partido ante 2 de mayo porque no hubo mejor idea que resolver los problemas con violencia. También hay temas entre barras. De un lado Cerro Porteño, del otro 2 de mayo y 2 facciones de justamente la hinchada de Cerro en las gradas del Estadio Defensores del Chaco se fueron a las manos, ¿no? Hubo violencia, hubo de todo y el resto de los hinchas, los que no pertenecen a la Barra Brava, los que no están entre los violentos, lamentablemente sufrieron no más que el terror y algún que otro rebote de los golpes y de todo lo que se vivió. Rompieron parte del estadio y hubo una avanzada terrible de la violencia y de los golpes que se vivieron de manera tal que se tuvo que cancelar y suspender el partido. Lamentablemente esto será postergado para otro día. 0-0 fue el resultado en la jornada número 3 del torneo Apertura de Paraguay. Estas imágenes de cámaras de seguridad están mostrando a un grupo de personas armadas, algunas de ellas vestidas con ropa de mujer y otras como si se tratara de personal médico recorriendo un pasillo de un hospital en Cisjordania con fusiles de asalto. En realidad son comandos israelíes disfrazados que abatieron a 3 terroristas que estaban en este centro sanitario, según informaron la policía y el ejército. Uno de los abatidos era miembro de Hamas y los otros 2 de la Yihad Islámica. Estaban acusados de estar implicados en actos de violencia reciente y de planear un ataque similar al del pasado 7 de octubre. El presidente Joe Biden culpó a Irán por el ataque que recibió en una base militar en Jordania y adelantó que ya tomó la decisión sobre cómo será la respuesta que va a dar Estados Unidos a este bombardeo en el que murieron 3 soldados y otros 40 resultaron heridos. El presidente de los Estados Unidos dijo que Irán es responsable porque están suministrando armas a las personas que lo hicieron. Y vamos a hablar del dengue. Ustedes saben que se han conocido datos que tienen que ver con las muertes que genera esta enfermedad. Vamos a ver cuál es el panorama en este momento, saludando al médico infectólogo, al doctor Pizzi, que está aquí ya con nosotros. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Queremos saber cuáles son las novedades que maneja en este momento. Hace muy pocas horas leíamos incluso una publicación de Elisa Carrió señalando que los datos que se conocen de personas fallecidas en realidad son mucho más bajos que los reales y que se hablaba de la necesidad de una campaña de prevención. ¿Qué es lo que se conoce en realidad? Usted que trabaja en el campo científico, a propósito de esta situación sobre el dengue en la Argentina.
Sí, ¿cómo está Silvina? El gusto de verla, de escucharla. Mire, para hacer un diagnóstico de situación, le voy a comentar que el año pasado, a esta época, había 54 casos de dengue. Hoy tenemos 11.800 casos y hay varios fallecidos en las provincias donde ha pegado más fuerte, caso concreto Formosa, caso concreto Misiones, y lógicamente estamos muy preocupados porque no es que se haya amesetado, al contrario, los casos están subiendo de una manera exponencial y evidentemente vamos a tener que tomar medidas mucho más contundentes, mucho más efectivas, porque hay mucha indiferencia, ya sea de la gente, de los gobiernos, de las distintas jurisdicciones, y realmente únicamente el atropello de la cantidad de casos que hay que hace reaccionar muchas veces a los funcionarios, casos concretos, misiones que conocemos bien y en detalle, donde hay barrios enteros que están contaminados. Bueno, doctor, a ver, obviamente la necesidad de implementar desde los sectores oficiales una campaña para el combate, me imagino que también la vacunación debe ser un hecho central, pero el precio de los repelentes, el precio de todos aquellos insumos que necesitamos para espantar y matar a los mosquitos, ¿está jugando en contra de la posibilidad de prevenir la enfermedad, de poder combatirla? Mire, nosotros como son cosas que están prácticamente inaccesibles para algún tipo de economía, estamos comprando en el hospital directamente bidones del insecticida que se llama DIT, lo diluimos al 10% o al 30%, al 10% dura 4 horas la protección, al 30% dura 6 horas, y los estamos dando a los centros vecinales, a los empleados del hospital, a los pacientes que llegan. Entonces, hay argumentos, hay formas, pero yo veo que hay indiferencia. Por ejemplo, hace ya 3 años que insistimos con que el tul es importante, el tul, porque el tul es una barrera infranqueable para cualquier tipo de insecto. Y fíjese usted lo que nos ha pasado ahora, un niño de meses muere por dengue, por no tener en la cuna un tul, que es lo más barato que hay en textil y viene doble ancho, porque hemos aprendido todas estas cosas y realmente son situaciones que indignan. Ahora, porque doctor, en el norte debo decirle que se está volviendo en la cama matrimonial al tul, porque el problema de lo que nosotros le llamamos aumento notorio del calor, el efecto invernadero, la tropicalización, no únicamente trae mosquitos, trae moscas, trae chinches, pulgas, ahora, piojos, doctor, discúlpeme porque escorpiones. estoy casi cerrando el programa y no puedo no preguntarle por el tema de la vacuna, porque se habla mucho de la existencia de una vacuna para prevenir el dengue, pero yo no tengo tan claro. Entonces, si estamos en el norte del país, noroeste, noreste, con este tema tan delicado, ¿qué pasa con la vacunación? Bueno, le cuento, la vacuna cubre 4 años y medio y hay distritos que la están poniendo gratis. Por ejemplo, el caso concreto de Misiones la está colocando de 20 a 40 años, pero el concepto sería, pongamos la vacuna, es nuestro anhelo, pongamos la vacuna a todos aquellos que han tenido un episodio de dengue otros años anteriores. Claro. Porque esa gente está mucho más frágil que los vírgenes de dengue, porque si viene otro mosquito y le pone otro virus, hace el dengue hemorrágico, que es un cuadro muy difícil de manejar. Ahora, ¿cuánto cuesta una vacuna para prevenir el dengue? Hoy la parte privada la está vendiendo a 60.000 pesos cada dosis, son 2 dosis, y hay algunas obras sociales que cubren la mitad y algunas prepagas que cubren la mitad. Pero hay jurisdicciones como Catamarca, jurisdicciones como Salta, Tucumán, que algunas dosis la ponen a las personas necesitadas. Muy bien, doctor Hugo Pizzi, como siempre es un gusto conversar con usted. Ojalá que la próxima vez que lo hagamos tengamos mejores datos a propósito del control de esta enfermedad. Buenas noches y muchas gracias. Muy bien, gracias Silvina, un saludo cordial, hasta pronto. Hasta pronto. Lo que se sabe a estas horas del deporte también es importante mencionarlo porque el seleccionado argentino
del Sub-23 le ganó 3-0 a su par de Chile. También hay que tenerlo en cuenta porque es algo muy, pero muy importante. Pero acá lo que falló fue justamente Batalla, el ex arquero de River, el ex arquero de San Lorenzo, el hombre que tanto le costó despegarse a Rubén Darío Insúa. Miren lo que hizo. ¿Para qué te traje Batalla? Diría algún que otro relator de la cadena ESPN, pero quiso salir para adentro, le costó mucho porque le quedó para su pierna menos hábil y el delantero lo cerró de esta manera. Le costó al Granada, le costó a Batalla, que de esta forma regaló a su equipo. Uy, Batalla tropezó y no la puede tocar con la mano. Le queda el gol a Borja. Nacho, contanos algunas cuestiones que tienen que ver con el clima. Bueno, te cuento que a esta hora de la noche algún chaparrón, alguna tormentita de forma aislada a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, entre Las Flores, Verónica y Chascomús, aproximadamente en esa línea se están registrando algunas tormentas aisladas dentro de aire muy caluroso. Pero nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires el cielo se encuentra parcialmente nublado. La temperatura un poquito más de 27 grados. La sensación térmica muy parecida. El viento del norte a 7 kilómetros por hora, la presión es baja de 1007,4 y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Y vean el día de mañana, ya va a amanecer desde tempranito con temperaturas todavía más altas. 25 grados la temperatura mínima pronosticada. Mañana el sol va a salir a las 6:12 de la mañana. El viento del sector norte va a soplar a 12 kilómetros por hora. La humedad en torno al 70%. El cielo parcialmente nublado y miren la temperatura máxima. No me reten, no se quejen. 37 grados la máxima para mañana, con viento leve del cuadrante norte, con cielo parcialmente nublado. Mezcla de sol y de nubes por momentos, más nubosidad por momentos, el cielo casi despejado. Y hacia la noche va a seguir caluroso con 29 grados, muy pesado, 69% la humedad y el viento del noreste a 22 kilómetros por hora. La temperatura en ascenso no termina mañana, va a seguir ascendiendo el jueves. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Nos preparamos entonces para un día muy, muy intenso. Exacto. Gracias. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvamos a encontrarnos para hacer estas que son las noticias a las 20:30. Muy buen descanso para vos. Chao, hasta mañana.